Descúbreme, Señor, alumbra mi interior, que pueda discernir el ego engañador. Oye, tu luz viviente, quite de mi mente la noche absorbente. Te pido a ti, Señor. Me conozco bien, me creo mejor, me engaña mi altivez y vivo en presunción. Oye, luz viviente, quite de mi mente la noche absorbente. Te pido a ti, Señor. Yo te conozco a ti, aún menos mi Señor, y de tu realidad me falta más visión. Oye, tu luz viviente, quite de mi mente la noche absorbente. Te pido a ti, Señor. Tu vida en mi interior la torno en confusión. Me creo espiritual cuando en la carne estoy. Oye, luz viviente, quite de mi mente la noche absorbente. Te pido a ti, Señor. En cuanto a tu sentir, me frustro, Señor, pues tiendo a reclusión y caigo en más error. Oye, tu luz viviente, quite de mi mente la noche absorbente. Te pido a ti, Señor. Aún tu voluntad no la conozco bien, impongo mi pensar que tiendo a pretender. Porque tu luz viviente, quite de mi mente la noche absorbente. Te pido a ti, Señor. Yo necesito hoy tu iglesia conocer y por revelación tu cuerpo comprender. Oye, tu luz viviente y te de mi mente la noche absorbente. Te pido a ti, Señor. Sin verlos, oh Señor, anhelo claro está, engañen más mi orgullo y vanidad. Oye, luz viviente, quiten de mi mente la noche absorbente. Te pido a ti, Señor. Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Qué alegría poder estar, pues como cada semana, pues compartiendo de nuevo, disfrutando al Señor en este mensaje maravilloso. Seguimos avanzando en estos mensajes de perfeccionamiento para creyentes nuevos. Y pues ha sido maravilloso cada mensaje. Y aún hemos repetido pues así que soberanamente hemos repetido algunos que por alguna razón ya habíamos visto, pero qué maravilloso llegar a este mensaje. Este es el mensaje 20, la salvación de la familia. Y este mensaje, como todos, son muy importantes, pero es importante, pues viendo este himno que cantábamos, pues primero tener la actitud correcta delante de Dios, ¿verdad? De veras que pues sea que tengamos el trasfondo que tengamos,
nosotros por alguna razón somos muy presuntuosos, ¿verdad? Si fuera por nosotros, el Señor, si viene ahorita, me voy, ¿verdad? Ya no me falta nada, ¿verdad? Ya hemos alcanzado más allá del nivel de Pablo y de no sé quién es más, ¿verdad? Pero muy en lo profundo de nuestro ser, de veras, tenemos ese concepto de nosotros mismos. Si acaso los que estamos casados le preguntáramos a nuestras esposas, ¿verdad? ¿Acaso hay algún defecto en mí? Les aseguro que nos tienen un listado muy largo, pero nosotros vemos esas fallas, no las vemos. ¿Sabe qué es lo que tenemos? Muchos velos. Si nosotros pudiéramos ver nuestras fallas, seríamos expuestos y nos daríamos cuenta de cómo realmente somos e iríamos al Señor. Así que este himno es maravilloso. Mire cómo empieza diciendo, descúbreme, Señor. Alumbra mi interior, que pueda discernir el ego engañador. Y el ego tiene que ver con el amor propio, ¿verdad? Y de veras nosotros nos sentimos que ya somos, mire, y este himno es bien bueno para poder entrar en el ministerio, para poder entrar en la palabra, para los tiempos con el Señor, que nos descubra. ¿Sabe por qué? Porque cuando nos descubre el Señor, ¿qué quiere decir que nos descubra? Que nos haga ver nuestras faltas. Cuando el Señor nos hace ver nuestras faltas y estamos en el Señor, pues vamos a Él. Es importante esto, ¿verdad? Que no estemos quietos, que no estemos tranquilos, sino que siempre hay algo donde el Señor puede elaborar y puede trabajar. Entonces, mis amados hermanos y hermanas, qué maravilloso himno, que el Señor nos descubra. Hoy no somos nada, no sabemos nada. A ver qué el Señor nos va a decir hoy, no porque no hemos indagado, sino porque no le damos a dar el espacio a la pretensión. Señor, enséñanos, Señor, háblanos. Y así tenemos que estar cada vez que entremos en la palabra, cada vez que escuchemos algún mensaje, no pretendamos nada. Y van a hablar, ese mensaje ya lo recibí, ese libro ya lo leí. No. Cristo todavía tiene que ser formado en nosotros. Así que estos mensajes los debemos escuchar y todos los demás mientras estemos vivos. Mientras estemos vivos, los vamos a escuchar una y otra vez, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Van a darse cuenta, y creo que nos hemos dado cuenta, que cada mensaje, cada vez que leemos la Biblia, aunque leamos lo mismo, el Señor nos habla nuevamente. Vemos aspectos de Dios que no habíamos visto antes. Así que este himno es maravilloso, que el Señor nos descubra. En este himno, y perdonen que tome el tiempo, pero mire, dice la estrofa número 2, no me conozco bien. De veras, no nos conocemos. Nosotros solo nos vemos desde dentro de nosotros y es necesario experimentar a Cristo para que podamos vernos desde fuera, que experimentemos la ascensión para que podamos vernos a nosotros mismos desde fuera. ¿Por qué necesitamos esto? Porque me creo lo mejor. Miren, nuestra altivez que hace nos engaña y otra, vivimos en presunción. Y Señor Jesús, ese es un asunto clave. Y el 3 todavía, mire, es más crudo o más crítico. Yo te conozco a ti aún menos, mi Señor. O sea, de lo que no nos conocemos a nosotros mismos, al Señor lo conocemos aún menos. Esto no es para desanimarnos, es para que nos demos cuenta lo grande y extenso que es nuestro Señor. A Él lo debemos conocer mucho. Si consideramos el libro del Cristo todo inclusivo, esa debería ser nuestra visión. Cristo es esa tierra maravillosa, la cual Abraham recorrió para un lado, para otro lado. Seguramente pasó por lugares que había pasado antes y descubría cosas maravillosas en esa tierra. Así que ese es nuestro Señor. Por eso es que aquí dice que lo conocemos menos, y es cierto, lo conocemos muy poco. Hay que conocerlo más y más y más. Y algo que me impactó mucho aquí dice, y de tu realidad me falta más visión. Así que, hermanos y hermanas, conozcamos al Señor, laboremos en el Señor, no conozcamos de Él, no es conocer acerca de Él, es conocerlo a Él. Es experimentarlo a Él, que en las Escrituras nosotros seamos conducidos al Señor, que en el ministerio, cuando lo estemos leyendo, seamos conducidos a su palabra. El ministerio no nos puede y ni nos debe alejar de la palabra. Por el contrario, si usted está entrando en el ministerio, se va a dar cuenta, necesito leer la Biblia.
No es que los estudios de vida no están separados de la lectura de la Biblia. Escuchaba un relato acerca de uno de estos hermanos, Neo Lee. Le dijo, ¿nos puede explicar? Le dijeron, ¿nos puede explicar, por favor, de Apocalipsis? Y les dijo, ¿cuántas veces han leído Apocalipsis? Pues yo una vez, yo 2 veces. Miren, léanlo 10 veces cada quien. Después que lo hayan leído 10 veces, vengan conmigo y yo les puedo explicar. Amén. ¿Eso qué quiere decir? Que necesitamos ir a la palabra. La palabra nos llevará al ministerio y el ministerio nos llevará de vuelta a la palabra. Amén. Hermanos y hermanas, este mensaje es con respecto de la familia, ¿verdad? Habla de la salvación inicialmente, pero para Dios es importante la familia. Desde el primer capítulo de la Biblia, creo que eso mencionaba la semana pasada, nos damos cuenta del deseo del corazón de Dios. Dios, desde el principio de la Biblia, lo que desea es la familia, desde el principio de la Biblia. ¿Qué les dijo el Señor una vez completó a Adán con Eva? Fructificad y llenad la tierra. Ese es el mandato. ¿Por qué? Y vimos en Malaquías que el Señor estaba esperando obtener de esta unión la descendencia de Dios. Aleluya. Entonces, desde ahí estamos viendo que a Dios le interesan, por un lado, los niños, ¿verdad? Pero es la familia. Eso le interesa a Dios, ¿verdad? No le interesó tener a un Adán por tanto tiempo y a una Eva tanto tiempo, ¿verdad? Hoy día los juntó, fueron una carne, ¿para qué? Para obtener una familia, para obtener la descendencia de Dios. Entonces, nosotros entramos en su palabra, entramos en este ministerio con la intención o con la meta de conocer y de distinguir cómo es que Dios es, cómo es que Dios se comporta. Para algunos que estén familiarizados con, por ejemplo, con las computadoras, dirá, a ver, ¿para qué es el programa que necesita? Para Windows 98, eso solo los que tenemos más de 40 años sabemos qué es eso, ¿verdad? Windows 95, peor todavía, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal si ni siquiera es de Windows, es de iOS, ¿verdad? Es de otro tipo de lenguaje. Si usted empieza a querer comprar cosas para su computadora, se lo van a preguntar, ¿qué computadora tiene? ¿Qué sistema operativo tiene? O sea, uno quiere saber cómo funciona este aparato. Pues no estamos comparando a Dios con una computadora, pero Dios usa un lenguaje. Dios usa una manera. Estuvimos hablando de la oración hace algún tiempo. Y si entramos en la palabra, nosotros podemos darnos cuenta cómo es que Dios se mueve en el lugar donde nosotros vivimos. Dios quiere hacer algo. Dios quiere hacer algo en el lugar donde nosotros vivimos, pero Él no es alguien impetuoso que simplemente va a hacer su voluntad, sino que Él tiene una manera de hacer las cosas. ¿Cuál es esa manera? Con respecto de la oración, Dios busca un grupo de personas que estén en un mismo sentir, y a este grupo de personas Dios en esta comunión y en este mismo sentir revela lo que Él quiere hacer. Luego esta gente, estos hermanos y hermanas que entienden lo que Él quiere hacer, empiezan a pedírselo a Él, empiezan a orar por esto, pero Dios ya se los reveló, ¿verdad? Dios se los revela a ellos y a ellas, ellos lo piden y entonces Dios lo hace. Por eso dice, mandadme acerca de mis hijos, de la creación de mis manos, mandadme. También lo que es atado en la tierra será atado en el cielo. Lo que sea desatado en la tierra será desatado en el cielo. Es una forma de hacerlo. Y a veces cuando leen o leemos esto, pues pensamos, aquí estará mal escrito. Y lo decimos mal. Lo que sea atado en el cielo será atado en la tierra. Así de fácil. Cambiamos porque nos da como penita. No puede ser. Se ata en el cielo y se ata en la tierra. Porque allá la voluntad se hace en el cielo y en la tierra. No. Esta es la manera de hacer las cosas de Dios, ¿verdad? A veces tenemos la idea de que es que pídale a usted sí le hace caso, a mí no. Volviendo a este mensaje, Dios tiene una manera de hacer las cosas y esto es que lo hace por medio de familias. La salvación es individual, sí, pero una vez llega a ser salvo alguien de una familia, ¿quién más tiene que ser salvo? Automáticamente, no es que sea salvo inmediatamente, ni automáticamente, pero todo el núcleo familiar alrededor de esta persona ya está apartado.
tienen que ser salvos, deben ser salvos. Vamos a ver ejemplos en la Biblia cómo es que Dios lo hace, especialmente, pero debemos abrirnos, ¿verdad? Recibir esta revelación. Dios salva familias. Al Señor le interesa su familia, al Señor le interesa mi familia. Así que no es un asunto de que nosotros simplemente vamos a ser salvos solo los que estamos aquí, de mi familia solo yo, ¿verdad? Y nos agarramos de algunos versículos o de algunos asuntos que simplemente pues creo que están aplicados de una manera no muy correcta. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que a Dios le interesan totalmente, le interesan familias completas. Cuando llama a uno, llama a toda la familia. Entonces, realmente el hermano aquí nos habla y nos dice que él espera que en un futuro no sea difícil que los niños los niños que nacen en nuestras familias, una vez que se vuelvan jóvenes, reciban al Señor de una manera muy sencilla. Puede ser, y creo que podemos escuchar y hemos visto casos donde los hijos de los hermanos no quieren recibir al Señor. Es muy difícil, es una labor titánica, ¿verdad? Es algo que se vuelve algo que se vuelve desafiante, de hecho. Entonces, no debería ser así, ¿verdad? Nosotros desde que recibimos la bendición de los hijos, debemos darnos cuenta que a ellos nuestra labor es prepararlos para que reciban al Señor. Si tiene hijos varones, si tiene hijas mujeres, prepararlas para que cuando lleguen a una edad apropiada, de unos 11, 12 años, quieran recibir al Señor. Ese es nuestro trabajo. El Señor quiere salvar a todas las familias. Mire cómo es el mundo ahora y cómo están tratando de normalizar el hecho de que no, pues yo no interfiero con lo que mi hijo y mi hija quiera creer hasta que tenga edad adecuada. Que elija qué quiere ser. No, eso es una cosa opuesta a lo que dice el Señor. Nosotros a nuestros hijos debemos inspirarlos, debemos alentarlos, influenciarlos. La influencia debemos ser nosotros y no el mundo. El mundo, ¿qué les va a dar a nuestros hijos? El pecado. El mundo, ¿qué le va a dar a nuestros hijos? Cualquier cosa que se oponga a Dios, eso es lo que da el mundo. El mundo no va a dar a Dios, el mundo no lo conoce. Entonces, es importante que nos demos cuenta de eso. A Dios nos dio a nuestros hijos y no son ni nuestros, nos prestó a nuestros hijos. ¿verdad? Son un préstamo. Entonces, hermanos y hermanas, es importante que nos demos cuenta de este principio, de esta necesidad, de esta manera en la cual Dios trae la salvación. No la trae, aunque la salvación es personal, una vez que un miembro de la familia es salvo, todos los demás, él lo hace porque le interesa toda esa familia. Toda la familia. Vamos a ver algunos ejemplos en el Antiguo Testamento. En Génesis 7:1, y hoy pues no leímos versículos al principio porque vamos a ir viéndolos durante el tiempo que tengamos para compartir. Génesis 7:1 dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca. Mire qué maravilloso esto. Al Señor le interesaba toda la familia de Noé. A pesar de que el que fue heraldo, el que fue este evangelista de estos tiempos muy, muy primitivos en la historia de la humanidad, él era considerado por Dios alguien que predicaba, era un heraldo, alguien que anunciaba la voluntad de Dios. La gente no le hizo caso y él decidió mejor tener hijos, criar a sus hijos en esa enseñanza. Los hijos de Noé no fueron influenciados por el mundo en ese entonces. ¿Qué decía el mundo con respecto de la enseñanza de Noé? Estás loco. Aquí no va a llover, siendo un barco lejos del agua. Eso era lo que decía el mundo. Los hijos de Noé, ¿qué hacían con Noé? Lo ayudaban. Los hijos de Noé estaban convencidos de que iba a llover y llovió. Pero, ¿quién pudo influenciar a estos hijos? ¿El mundo? ¿Sus amigos? ¿Sus vecinos? No. Fue su padre. Su padre, Noé, influenció a su esposa, ¿verdad? Noé la afectó positivamente. Fue alguien que la hizo cambiar e irse
eh, eh, ah, contra la corriente del mundo. Y aún sus hijos tenían la fortaleza para ayudar a su papá y todavía entraron ellos con sus esposas. Tenían la fortaleza, tuvieron la fortaleza de poder llevar a sus esposas, no en contra de su voluntad. Esas mujeres siguieron a los hijos de Noé convencidas de que este evangelio de ese momento, que era el arca, era el evangelio, era la palabra de Dios y era verdad. ¿Se dan cuenta? Definitivamente lo que recibió Noé de Dios, él lo dio a su familia. Se lo dio a su esposa, se lo dio a sus hijos y sus hijos lo hicieron con sus esposas respectivamente. Pero la intención de Dios siempre fue, entra tú, Noé, y toda tu casa en el arca. Toda su casa, ¿quiénes eran? Su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos. Miren en el Nuevo Testamento, que era lo que íbamos a hablar, primera de Pedro 3:20, en una parte B, el arca, en la cual algunos, es decir, 8 almas, fueron llevadas a salvo por ahora. Y hay tanto que hablar acerca del arca, del agua, de esta familia, pero lo que queremos esta noche es darnos cuenta que a Dios le interesa familias, a Dios le interesa mi familia. El hermano oraba hace un rato que pues aunque nuestro núcleo cercano es salvo, y eso es maravilloso, ahora nos toca perfeccionar esos salvos y que estos salvos sean columnas en la iglesia, ¿verdad? Que ninguno de estos nuestros hijos se pierda o se aleje o se aparte, pero tenemos muchos parientes a nuestro alrededor que deben ser salvos, deben serlo. Entonces, esta arca no era para una persona, sino era para una familia. Vamos a ver, estamos viendo casos en el Antiguo Testamento. Yo dije el Nuevo Testamento hace un ratito, pero solo era un versículo que tiene que ver con lo de Noé y su familia. Sigamos acá en Génesis 17, del 12 al 13 dice, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. Miren aquí, el nacido en casa, todos los hijos por generaciones. Y el comprado por dinero y cualquier extranjero que no fuera de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Luego habla en el versículo 7 ahí mismo, ¿verdad? En el caso de Abraham, dice, Dios llamó a Abraham e hizo pacto con él diciendo, y estableceré mi pacto entre entre mí y ti, y tu descendencia después de ti. Ya acá, cuando hablamos de descendencia, hablamos de toda la familia, en el caso de los varones, pero es un pacto que alcanza familias completas. A Dios no le interesaba solo una persona, no le interesó solamente a Adán, le interesó toda su familia, no le interesó solamente Noé, toda la familia, y del pueblo de Israel, toda la familia. Ahí son 12 hijos, 12 tribus, un pueblo grande, grande, grande. Éxodo 12, 3 y el 7 dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, y un cordero por familia, y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas que lo han de comer por familia. Y esta figura de la Pascua ya se acerca mucho, mucho a Cristo, ¿verdad? Así que la salvación de Cristo debe llegar a toda la casa. Toda la casa. Eso es lo que a Dios le agrada. Eso es lo que Dios busca, que toda mi familia. Sí, hermano, pero mire, vamos a orar. Va a tomar meses, va a tomar años, va a tomar no sé cuántos años, pero no debemos apartar esto de nuestro corazón. Recuerde esto, Dios no se ha cansado de usted y de mí, así que nosotros no podemos cansarnos de un pariente. No quiere por el momento, sí, pero voy a orar. ¿Cuánto tiempo? No lo sé, pero no me voy a cansar de orar. Necesitamos tener la suficiente fuerza, no humana, no de nosotros, sino la suficiente fuerza viene del mismo Señor, de lo que comemos y de lo que bebemos. Si a ustedes se le quitaron las ganas de orar y no siente deseo de orar, pues vaya más al Señor y se va a empezar a dar cuenta que va a volver a esto. Pero es
por familia. El cordero fue entregado a las familias, a cada uno por familia, no a una persona individual. Números 18:1. Dice, Jehová dijo a Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis la iniquidad del santuario. Otra vez, en el versículo 11 dice, esto también será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones y todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel he dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Otra vez familias completas. Y ya menciona aquí las hijas, pero otra vez toda esta ofrenda que era para estas ofrendas, no todas, sino estas ofrendas eran de lo que ellos iban a comer, para la familia, otra vez para la familia. Así que en estos dos versículos vemos que el sacerdocio fue confiado a una familia, no era una persona solamente, a un hombre, a quien sea, no, era para toda una familia. Josué 2:19. Cualquiera que salga fuera de las puertas de tu casa a la calle, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que estuviese en casa contigo, su sangre será por nuestra cabeza, si mano la tocare. Esto está hablando del caso de Rahab. En Josué 6:17 dice, y será la ciudad dedicada para la destrucción a Jehová, con todas las cosas que están en ellas. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Así que otra vez, en este caso, la salvación llegó a toda una familia. Eso vemos cómo es que a Dios le interesan familias completas. Y si consideramos el caso de Rahab, era tan necesario que ella sobreviviera porque ella es parte de la genealogía de Jesús. Así que indirectamente, Rahab, si Rahab fallecía, pues algo habría hecho el Señor definitivamente, pero puede que hubiera tomado más tiempo o algo hubiera sucedido, pero era necesario. Era necesario que ella fuera preservada, pero no solo ella, sino la salvación alcanzó a toda su familia. En el Antiguo Testamento hay muchos relatos acerca de lo que experimentó el pueblo de Israel a lo largo de muchos años. Desde que salió de Egipto, anduvo en el desierto por 40 años y todo el tiempo que el reino de Israel fue establecido y todos los conflictos que pasaron y cómo es que había un rey de Judá, un rey de Israel y etcétera. Pero en uno de estos relatos, el arca que había sido devuelta, el arca del pacto que había sido devuelta, no llegó a su destino en la ciudad de David y estuvo un tiempo en la casa de Obed, Edom. Mire qué dice segundo libro de Samuel 6:11 y dice, y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed Edom, el geteo, por 3 meses. ¿Y qué pasó? Y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. La bendición de haber tenido el arca durante 3 meses trajo bendición a Obed y a toda su casa. Después que el rey se dio cuenta que Obed me estaba siendo bendecido, mando a traer el arca y vamos a hacerle aquí una carpa o algo, pero que ya no la tenga solo él, que la queremos tener nosotros acá. Entonces, siempre esto es importante. Por un lado, la salvación es para toda la familia, pero la bendición también es para toda la familia. Deuteronomio 12:7 dice, y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en todo lo que emprendiereis, en lo cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Entonces, pues esta bendición de la salvación la recibe no solo el que es salvo, sino toda la casa. Deuteronomio 14:26. Y darás el dinero por todo lo que deseare tu alma, por bueyes, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que deseare tu alma, y comeréis ahí delante de Jehová, y te alegrarás tú y tu familia.
Entonces, esto es importante que nosotros nos demos cuenta. Dios prometió a los israelitas que en aquel día ellos iban a comer, iban a beber, se iban a alegrar delante de Dios, pero ¿cómo? Casa por casa. Es decir, que la bendición es dada a toda la casa y no solo a los individuos. Perdón si voy un poco rápido, hay bastantes asuntos que comentar. Ahora vamos a ver ejemplos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, Dios salvaba a los hombres casa por casa, pero también en el Nuevo Testamento. Lucas 19:9 dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Aleluya, a esta casa. Así que usted empiece a ver todos los que tienen su apellido, ¿verdad? A ver quiénes son. Hace muchos años, eh, pues vivía en otra ciudad, ¿eh? Él estaba soltero y vivía cerca de donde era mi abuelo. Y entonces me di la tarea de intentar buscar algún familiar que no conocía y conocí a un primo de mi abuelo. Y fue muy interesante esto. Pero ahora tenemos otra razón por la cual ir a buscar a la familia. ¿Eh? Hay que predicar el evangelio. Aleluya. Hay que predicar el evangelio. Tenemos carga por nuestra ciudad, sí, está bien, por nuestro barrio, está bien. Primero la familia. La casa de Zaqueo, miren lo que dice el Señor. La salvación ha venido a esta casa. Casa. Entonces, cuando prediquemos el evangelio, y no solo nuestra familia, ya está bien, pero por ejemplo, si nos topamos con alguien, con un amigo, un vecino o alguien desconocido, y le predicamos y recibe el Señor, anotamos su teléfono y de una vez le preguntamos, hermano, ¿estás casado? ¿Verdad? Sí. ¿Cuántos hijos tenés? 3. Ah, ya. Solo por conocerte, ¿verdad? O tal vez en la próxima cita empecemos a indagar, ¿verdad? Y ya tenemos 5 en esta familia. Señor Jesús, son 5. Y empezamos a orar por estos 5. Miremos el otro caso, Juan 4:53. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y luego miren lo que dice aquí, y creyó él con toda su casa. Aleluya. Aquí no solo fue sanado el hijo de este noble, sino que toda la familia creyó. Fueron salvos. Esta sanidad abrió el camino. Miremos otro caso, Hechos 10:2. Este sí te dice que Cornelio, el caso de Cornelio era un devoto y temeroso de Dios, pero era temeroso de Dios con toda su casa. Y esto es maravilloso, ¿verdad? En el caso de que nosotros tengamos algún pariente cercano que no sea creyente, hermano y hermana, tenemos que orar desesperadamente, desesperadamente, porque pues los últimos tiempos se han estado diciendo desde hace tiempo, ¿verdad? Pero ahora va apareciendo más, hay más señales, hay más situaciones. Y de veras, si el Señor aparece y recoge sus primicias, podríamos, ¿cómo podemos nosotros permitirnos que suceda eso y que alguno de nuestros parientes no sea salvo? Considere esto y empecemos a orar. Comencemos a orar, que el Señor nos dé la carga, que nos dé el tiempo y también que suavice el corazón de estas personas y los traiga de estos parientes. Amén. Hechos 11:14 dice, Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Tú y toda tu casa. Entonces, aunque nuestros familiares no quieran ser salvos, de verdad, miren, le voy a decir esto muy, para que ponga atención, ¿verdad? Por este asunto, ¿eh? Aunque ellos no quieran ser salvos, Dios sí quiere que sean salvos. Entonces, así que no se preocupe, ¿verdad? Porque esto es un asunto que nos está enviando el Señor. Entonces, si Él quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al pleno conocimiento de la verdad, no es un asunto solo suyo y mío. Yo le estoy diciendo esto de que considere que nuestros parientes y nuestros familiares sean salvos para guardarlos de este día postrero. Hechos 16:15 dice, y cuando fue bautizada ella, lo mismo que su familia. Amén. Ese es el caso de Lidia. El apóstol predicó el evangelio a la familia de Lidia y toda su familia creyó y fue bautizada. Hechos 16:31. Creen en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Esto es un versículo de verdad muy conocido, ¿verdad? Pero no
escatimemos el esfuerzo en orar. La semana pasada y antepasada veíamos que el asunto de conducir a las personas al Señor tiene dos aspectos. Uno es ir de parte de las personas o de las gentes a Dios, lo cual significa que debemos estar muy cargados y darnos cuenta de veras que la gente necesita a Dios y ocuparnos en ello, ¿verdad? Dejar de solo nosotros ocuparnos de nuestras cosas, ¿verdad? De preocuparnos por nuestras casas y nuestros techos artesonados, mientras que la casa de Dios está desierta. Pero a veces no nos interesa de veras las personas que están en el mundo, porque solo vivimos en nuestras cosas, en la viña que era mía, pero parte de nuestro crecimiento es que el Señor añada. Ahora, ¿cómo es que el Señor añade? Cuando la palabra crece. La palabra crecía, dicen los hechos, y los que eran añadidos se añadían. Los que habían de ser añadidos se añadían. Así que nos da una clave ahí. Hermano y hermana, que la palabra crezca en usted. Pero esto no es algo que usted va a ponerse a decir, Señor, que la palabra crezca en mí. Nada más. No se trata de hacer ese tipo de oración, sino de permitir que la palabra crezca en usted y en mí. Ir a la palabra, ir al ministerio, regresar a la palabra. La palabra es para leerla, para estudiarla, para memorizarla, para orarla. Al menos, mire, ahí van 4 cosas en las cuales debemos ser fieles. Si usted está yendo al Señor de esta manera, la otra parte del mensaje anterior dice, entonces para predicar es ir de parte de Dios a las personas. Eso es un rebosar. El ir de parte de Dios a las personas, porque no es una cosa suya o mía, de nuestra propia capacidad o de nuestra perspicacia. Nuestra perspicacia es nuestra habilidad para leer y repetir. No. Que el Señor lo envíe, pero para que el Señor lo envíe, usted tiene que ir al Señor. Va al Señor con carga por las personas y luego de estarse llenando del Señor con esa carga, empieza usted a llenarse al punto que empieza a desbordar. Cuando usted desborda, empieza a ir de parte de Dios, porque Dios lo envía de esta manera. Vamos a ver acá. Hechos 18:8 dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y al final dice, y eran bautizados. Otra vez, toda la familia. La familia. Miren, Hechos 2:39. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro llame así. Otra vez, para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Pero ahí otra vez vamos al tema de la familia. Y en este pedacito quisiera yo platicar un momentito antes de terminar. Todavía tenemos unos 3 casos más. Pero este asunto de las promesas es muy importante que nosotros nos demos cuenta que, pues ciertamente la Biblia está llena de promesas. Las promesas que Dios da son como cosas por heredar, ¿no? Un hermano falleció su mamá hace algunos años y estaban los hijos, ¿verdad? Que les habían dejado unos centavos por parte de un seguro que tenían, pero uno de los hijos era menor de edad. Entonces, para este menor de edad, no podía tener sus centavitos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era menor de edad. A los menores de edad no podía, tenía que hacer es esperar que cumpliera, en el caso de Guatemala, 18 años, y al tener 18 años ya estaba capacitado para heredar. Las promesas de Dios son cosas que nosotros podemos heredar, pero para heredarlas tenemos que tener 18 años. Y muchos de nosotros, aunque tengamos ya 20, 30 años de estar aquí, todavía no tenemos 18 años. ¿Por qué razón? Porque para poder llegar a heredar y para poder tomar posesión de estas cosas necesitamos primero alimentarnos y alimentarnos mucho. Luego, con el alimento viene el crecimiento, pero a veces no hemos crecido suficiente porque luego del crecimiento llega la madurez. Es una palabra que está aquí metidita, pero es tan necesario que nos demos cuenta de eso. ¿Por qué decimos esto? Mire, ¿cómo es que no heredamos las promesas? El Señor dice en su palabra que pues los pajaritos comen, ¿verdad? Y las flores se visten. Y nosotros pues deberíamos, y cuánto más nosotros, ¿verdad? Pero en realidad nosotros estamos como que no creemos.
Sí, hermano, pero eso es para otras gentes, ¿verdad? Sí, hermano, pero eso es para los ancianos, ¿verdad? Uno dice, sí, pero no, ¿verdad? Como cuando iba a pedirle permiso a mi papá, ya a salir o algo, él no me daba permiso para nada, pero yo todavía probaba, ¿verdad? Vamos a ver si esta vez sí. Ya, pero ya sabía que no me iba a dar. Entonces, nosotros hacemos con Dios. Dios quiere darnos su propia vida para que vivamos en paz. Pero tenemos la idea de que no, pues seguramente tenemos que, será este mi aguijón, ¿verdad? No, no, no. No digo que no vivamos con problemas, no digo que no vivamos con escasez, con enfermedad. Hay cosas que nos toca vivir, es nuestra porción. Pero el Señor Jesús en la barca, con sus discípulos en medio de la tempestad, los discípulos pensaban y gritaban que se iban a morir. ¿Y el Señor qué hacía? Dormir. Entonces, en medio de eso es tener paz, tener paz. ¿Cuántos de nosotros es lo único que quisiéramos, verdad? Soy en las mesas de nuestros comedores, ¿verdad? En la noche, no me dejan comer en paz. Y ese es el anhelo que uno quisiera, tener paz, ¿verdad? No puedo ni dormir en paz. Pero el Señor Jesús es nuestra paz. Entonces, cuando no lo vemos a Él como la paz, cuando no lo vemos a Él como nuestro abrigo, nuestra provisión, lo que sea, es que tal vez nos falta un poco de madurez por falta de crecimiento, por falta de alimentarnos. Entonces, en medio de este mensaje, de que el Señor está hablándonos acerca de que a Él le interesa mi familia, a Él le interesa su familia, y esto debe ser algo muy claro para nosotros. No puede ser, si mire mi hermano cómo es, mire mi tía cómo es, Dios no puede querer a esas personas. Nosotros no debemos hacer acepción de personas. Ahí es cuando empieza la acepción de personas. Dios quiere que todos sean salvos, pero especialmente la familia donde Él nos puso. No le pongamos límites a Dios porque para Dios no hay nada imposible. En estos mensajes y en todos los mensajes en este ministerio maravilloso y en toda la Biblia, Dios quiere mostrarse cómo es que Él hace las cosas. Entonces nosotros no nos podemos ir, no nos podemos ir a hacerle la contraria a Dios, ¿verdad? Imagínense eso, ¿verdad? Gente que se pone a decir, es que Dios, ¿por qué es tan malo? Hermano y hermana, nosotros no podemos juzgar a Dios de ninguna manera. De ninguna manera, no tenemos la posición, no tenemos la capacidad. Mire cómo le fue a Job. ¿Quiere usted argumentar contra Dios? Es una pérdida de tiempo porque no tenemos cómo hacer algo en contra de él, ¿verdad? Al contrario, nos vamos a meter en muchos problemas, pero a veces tenemos esa idea, ¿no? Esto es para que nos demos cuenta cómo Dios hace las cosas, cómo es que Dios opera en la tierra. ¿Cómo opera en la tierra? Por medio de la oración, por medio de revelar, o sea, revelarnos su voluntad. ¿Cómo la revela? Teniendo comunión con los hermanos, reuniéndonos, teniendo esta vida cristiana normal de madrugar, por ejemplo, ahora levantarnos en la mañana por el maná, tomar del agua viva que está fluyendo ahora antes de la peña y ahora fluye desde nuestro interior cuando lo invocamos especialmente. Eso nos da un vivir de un creyente normal que está llenándose, tratando de elaborar en el Señor, llenando no solo la lámpara que ya está llena al ser salvo, sino la vasija, que es nuestra alma. Entonces, de esta manera podemos crecer, podemos madurar y entonces vamos a heredar. Entonces, solo me quería dar esto adicional aquí, en este punto donde la promesa del Pentecostés fue dada a padres y a hijos. Aleluya. ¿Será que Dios quiere que mis hijos sean salvos? Sí, 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 sí quiere. ¿Será que el Señor quiere que mi esposa sea salva si no lo es? Sí, 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 no lo dude. Hoy Dios nos lo está diciendo. Pero mis primos también, y mis tíos también. Todos los que compartan lazos sanguíneos, Dios quiere que sean salvos. Aleluya. Lucas 10, 5 y 6. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si allí hay algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre aquella. Y si no, se volverá a vosotros. Pero otra vez le interesa la casa. Amén. Aleluya. Primera de Corintios 1:16. También bauticé a la familia de Estefanas. Aleluya. ¿Verdad? La casa, toda la familia.
Segunda Timoteo 4:19. Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Y en segunda Timoteo 1:16 dice, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó, tenía carga por esa familia y no se avergonzó de mis cadenas. Hermanos, aquí una familia completa auxilió a Pablo. Aleluya por esto. Vamos a hacer rápidamente una pequeña recapitulación. Primero que nada, que el Señor, pues, el Señor en los mensajes, en lo que escuchamos, en los entrenamientos, cuando leemos la palabra, Dios se quiere mostrar a nosotros como Él es. Que nosotros aprendamos cómo es que se conduce Él, cómo es que Él hace las cosas, cómo lo resuelve, cómo es que Dios salva, cómo es que Dios perfecciona. Entonces Él se muestra a sí mismo en las Escrituras. Dios se muestra a sí mismo por medio del hablar. Así que Él se describe y se muestra como Él es. Como cuando vamos a un trabajo nuevo, ¿verdad? Uno tiene que averiguar aquí, a ver a qué horas, dónde es que almuerzan, a qué hora almuerzan, a qué hora entran, empiezan a trabajar y quién es el jefe, quién es el esto, quién es lo otro, quién es aquí. O sea, uno quiere entender cómo es el funcionamiento. Aquí decimos el teje y maneje, ¿verdad? De un lugar. Ahora, esta maravilla de la escritura, de la Biblia, esta maravilla de la iglesia y todo lo que nosotros experimentamos es para que nosotros entendamos cuál es el teje y maneje de Dios, ¿verdad? ¿Qué lenguaje usa? ¿Cómo lo usa? ¿Verdad? ¿Qué horas hay que buscar a Dios? Especialmente en la mañana, ¿verdad? Cómo es que Dios, Él quiere revelarnos. Mire, recuerde cuadros como el de Dios y Abraham, y empieza Dios a Abraham y le dice, voy a destruir Sodoma. Sí. Y la voy a hacer pedazos. Con fuego. Y no va a sobrevivir nadie. Y él recapacita, ¿por qué? Y Lot, ¿verdad? Entonces Dios le estaba mostrando a él qué quería hacer. Así es con nosotros. Pero hoy que estamos aprendiendo de Dios, que Dios quiere salvar, que Dios salva familias, que a Él le interesan no personas, familias. Claro que usa las personas. Por medio de una persona, dos, entra una familia. Pero entonces nosotros tenemos que empezar a ver como Dios ve. ¿Cuál es el interés? Ahorita viene este joven nuevo. Y tiene hermanos y hermanas. ¿Y para qué está preguntando ustedes? Y su papá está con ellos, vive en otro lado. Empezamos a averiguar, ¿verdad? ¿Por qué? Ese es Dios, que le interesa la familia de este joven, la familia de esta señorita. Llegó una hermana nueva, tiene hijos, tiene hijas, pero nosotros a veces solo nos preocupamos de esta persona y no nos interesamos en su familia en lo absoluto, pero principalmente en nuestra familia. Haga un listado. ¿Cuántos familiares todavía no han sido salvos? Pero no solo salvos, sino perfeccionados, que sean recobrados, que lleguen a ser personas vivientes, personas que puedan obtener de Dios la fortaleza para poder vivir de una manera no común, de una manera de la manera normal de un cristiano. Es como cuando agarramos un nuevo, ¿verdad? Agarramos un nuevo y cuando lo dejamos para agarrar a otro, cuando ya solito se reúna, cuando ya solito lea la Biblia, ya profetiza y hasta en el servicio, bueno, el servicio, pues, aunque no sea perfeccionado, hay que meterlos o meterlas, pero esto nos interesa, ¿verdad? Entonces, nuestro primo, sí, pero su esposa y sus hijos, ¿verdad? Nuestra cuñada, pero su esposo y sus hijos. Entonces, esto nos muestra, vimos el montón de versículos tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, donde nos damos cuenta donde debemos darnos cuenta, de hecho, que a Dios le interesan familias. Ya en la parte final de este mensaje, pues habla de un aspecto más bien administrativo en cuanto al interés de las familias, pero acabo de ver ahorita el tiempo y esto lo vamos a dejar para la semana que viene. Así que, hermanos y hermanas, le damos gracias al Señor, porque si a usted lo llamó, si a usted la llamó, a Dios le interesa su familia completa. Si alguien por medio suyo conoció al Señor, recuerde, de toda la familia de esta persona, de este hermano o de esta hermana, toda su familia y también toda nuestra familia. Alabado sea el Señor. Aquí me detengo, amados santos.